Bondadoso Dios, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu Espíritu Santo al permitirnos estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un saludo reciban ustedes. Que la paz de Dios pueda guiarnos durante esta trayectoria. Estuve meditando en el día de hoy en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo del 7 al 10. Y es interesante que dice el apóstol Pablo allí, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Y sobre esto resalta una pregunta, surge una pregunta, esa es la expresión. Alguien preguntó, hermano, ¿y por qué que los justos, no necesariamente los justos, los cristianos, los que profesan piedad, sufren tanto? ¿Por qué sufre el justo? Para muchos parece ser una incógnita sin respuesta. Esta, de hecho, fue la primera pregunta que surgió en mi mente desde los primeros tiempos de mi conversión. Hasta estos días me persigue la misma pregunta. Porque realmente que el pecador sufra no es difícil de explicar, ya que la paga del pecado es muerte. Pero que alguien que se entrega al Señor y trata de servirle con todo el corazón pase por tragedias y pérdidas irreparables, no es fácil entender, mucho menos es fácil explicar esto. Se tiene la idea falsa de que al convertirnos a Cristo, todos nuestros problemas se van a disipar, se van a terminar. Y parece que en algunos casos es todo lo contrario. Porque ahí es realmente donde surgen los problemas, donde inician los problemas. Por causa del Evangelio. Pero gloria a Dios. Desde el Antiguo Testamento, hace miles de años, el salmista nos recuerda, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones que el justo perecerá, mas de todas ellas lo librará el Señor. Santo Dios. El Salmo 34, 19, que es lo que expresa esto que acabo de decir. Ahora, que el justo sufra no es solo normal, sino que es anticipado según lo que acabamos de leer. Si nosotros sufrimos, es probable que este mismo sufrimiento sea una prueba viviente de que estamos agradando a Dios. Jesús dijo enfáticamente a sus discípulos, y por consiguiente, a nosotros también nos dice el día de hoy, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea Jesucristo. Lo entendamos o no, Dios tiene un propósito para todas las cosas que Él hace. Y el permitir que nosotros como cristianos pasemos por sufrimiento no es exento de propósito. Hay uno o varios propósitos según las Escrituras. Si vemos el sufrimiento por los ojos de Dios, encontraremos algunos propósitos que Él tiene para dicho propósito. El sufrimiento realmente lo que revela nuestro carácter.
El aguijón con el que Pablo sufría le enseñó que era orgullo y que era propenso a ensorbecerse. Es casi imposible hablar de sufrimiento sin mencionar a Job. En el caso de Job, sufrimiento que le causó perder todo lo que tenía, incluyendo a todos sus hijos, sacó a relucir lo que había en él: su carácter, su firmeza, su fidelidad, su espiritualidad y madurez. La historia conocida, tan conocida de Job: Satanás llega ante la presencia de Dios. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job capítulo 1, versículo 8 al 12 nos relata esta historia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículos del 5 al 8. No, es una forma clara. Dios nos obliga a examinar cuidadosamente nuestra vida para asegurarnos que nada que esté fuera de lugar en nosotros será la causa de nuestro sufrimiento. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros servimos a un sumo pontífice que se compadece de nosotros, porque él mismo fue tentado en todo, o sea, que experimentó toda clase de sufrimientos, al igual que nosotros. Por eso es que él sabe lo que es sufrimiento y es capaz de entender nuestra condición. No solo lo sabe porque es omnisciente, sino porque él mismo lo experimentó en carne propia. Cuando pasamos por sufrimiento, nunca se nos olvide que él, cuando se humanó y vino a la tierra, experimentó el dolor y el quebranto. Si pasas por escasez y nos agobia la incertidumbre del mañana, recuérdate que él, siendo rico, se hizo pobre, nació pobre en un establo y vivió sin nada, ni una piedra donde recostar su cabeza. Aún en su muerte, alguien tuvo que prestarle una tumba. Él conoce nuestras debilidades y se identifica con la escasez porque él sufrió la pobreza también. Él sufrió la pobreza. Él tuvo limitaciones en su humanidad. Si eres traicionado por nuestros amigos, seres queridos o aún nuestros familiares, recuerda que él fue traicionado antes que tú, por aquellos que se decían ser sus amigos. Quien lo entregó fue en quien más confiaba. Tenía tanto que le había hecho hasta tesorero de ellos, de quien menos lo hubiera esperado. Zacarías 13:6 dice que cuando le preguntan al Señor qué heridas son esas en sus manos, él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Se han burlado o han hablado mal de ti.
De Cristo dijeron hasta que era hijo de fornicación, que lo que hacía, lo hacía por ayuda de Belcebú. Lo acusaron de cosas que él no había hecho. Le dijeron mentiroso, torciendo lo que él decía para acusarlo. Lo injuriaron, lo desnudaron, se burlaban de él. Aún en la cruz, sufriendo, le gritaron: si en verdad eres lo que dices ser, bájate de ahí. Si experimentas soledad, vayamos a él, que fue abandonado por todos sus seres queridos, precisamente cuando más los necesitaba. Él dijo: pisado es solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. En el momento más crítico de su vida, como hombre colgado en el madero de la cruz, hasta sintió en él lo humano, que fue abandonado, y exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sabe que lo que es sentirse solo, completamente solo. Él comprende nuestra soledad y sabe lo amargo de su sabor. Si llegaras a padecer enfermedad, Él, aunque fue perfecto en su humanidad, al ser azotado y crucificado, experimentó el dolor y la agonía de la enfermedad. La fiebre que le causaron las muchas heridas, los golpes y azotes fueron una realidad que él vivió. Él sabe lo que siente, lo que uno siente, lo que se siente pasarse la noche en medio del dolor, la impotencia y la desesperación. Él siente cada una de nuestras lágrimas, él se identifica con ellas. Y nadie mejor que Él puede entendernos. Él sabe lo que es oscuridad en medio de los problemas, en medio de todos sus padecimientos. Hasta el sol pareció darle la espalda, pues hubo tinieblas en aquella hora. Tal vez nunca en esta vida entenderemos la razón ni los porqué del sufrimiento que estemos atravesando. No obstante, el libro de Romanos nos recuerda que a los que amamos a Dios y a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, incluyendo los sufrimientos, todos los dolores, penas, desengaños, amarguras, tristezas, soledad, traiciones, por lo que tengamos que pasar, si amamos a Dios y buscamos su propósito para nuestras vidas, nos ayudan para bien. En el libro de los Hebreos nos recuerda que como Él se identifica con nuestros dolores, los entiende. Además nos invita a acercarnos a su trono de gracia confiando en que Él simpatiza con nuestro dolor, pues Él se nos provee de la misericordia y gracia que necesitamos para ser fortalecidos de parte de Él. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias porque tú te compadeces de nosotros, porque tu misericordia nos alcanza. Poderoso Dios, bendito Dios, te alabamos y te agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te guarde, Dios te bendiga, hermano querido. En el nombre de Jesús. Amén.